El 70 dice, en la otra hoja, 70. Vamos a ponernos acá para que después yo le explique. Cuando 50 gramos de un elemento, masa 50 gramos, de un elemento alcalino, o sea que es un metal. Se hacen reaccionar con oxígeno y se obtienen una masa de 67,4 gramos de óxido. ¿Cuál es la masa equivalente del metal? ¿Sí? Bien. Bueno, acuérdense que el óxido está formado por metal y oxígeno. ¿Se acuerdan los óxidos básicos, óxido ácido? Entonces, si yo resto la masa del óxido, yo voy a sacar la masa del oxígeno restando la masa del óxido menos la masa del metal. De ahí me va a quedar la masa de oxígeno. Masa de oxígeno es igual del óxido, 67,4 gramos menos los 50 gramos. Me va a quedar 17,4 gramos de oxígeno. Entonces, yo digo, para 50 gramos del metal, contiene 17,4 gramos de oxígeno. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el peso equivalente del oxígeno? ¿Cómo era el peso equivalente del oxígeno? ¿Cómo sacaba el peso equivalente del oxígeno? Muy bien. Peso atómico dividido 2, porque es el número de oxidación. O sea, son 8 gramos. Ese es el peso equivalente del oxígeno. Y ahí me daría el peso equivalente del metal. Y creo que está llegando a su primo. Bueno, pasó ya. No es su. ¿Cuánto va? 23 gramos. Adelante. No sé si escuchamos. Bien, 23 gramos. Vamos a aprender. Apareció, mira, viste, vino. 71. Bueno, este ya lo copiaron, ¿no es cierto? Ah, ¿quieres sacarle foto antes que lo vos? O se lo copia ahí a mi niña. Bueno. Dice el 71. Nada, ya no. ¿Me lo puedes sacar? ¿Cuántas son más o menos? Y hasta cuando vea que le echo una gotita y no chupa más, listo, ahí lo corto. 71. La masa de óxido de magnesio que se obtendrá por descomposición térmica de una muestra de giobertita, formada por 95% de pureza de carbonato de magnesio. Una masa donde la masa es 250 gramos. Bueno, descomposición del carbonato de magnesio. Si nosotros descomponemos todas estas reacciones, yo creo que la vayan copiando porque esas son reacciones que se la van a tener que aprender así como están. No son la formación ni de ácido, ni de sales, nada. Son reacciones, así que esa la pueden ir copiando como la fórmula y son reacciones que van a tener que aprenderse. Entonces, se forma el óxido de magnesio y el dióxido de carbono. ¿Sí? Como vemos, acá tenemos el primer caso de pureza, porque me da la masa y la pureza. Entonces,
Me da la masa y la pureza. Entonces, decíamos, 250 gramos de geobertita corresponde al 100%. El 95% me va a dar la masa de carbonato de magnesio. ¿Cuánto tengo masa de carbonato? ¿Cuánto es el resultado de eso? ¿Ah? Esto da 237,5 gramos de carbonato de magnesio. ¿Qué tenía que calcular acá? El óxido de magnesio. Entonces decíamos, un mol de carbonato de magnesio se obtiene un mol de óxido de magnesio. Entonces, acá 24, sumen, 24 más 12 más 48. Acá tengo 84 gramos de carbonato de magnesio. Yo tengo 40 gramos de óxido de magnesio. Para 237 de carbonato de magnesio, me va a quedar X. Y ahí sacan la masa de óxido de magnesio. ¿113? 113 gramos de óxido de magnesio. Bien, esto sería, vamos a cortar acá. Vamos a grabar. Bien, voy a tener que poner una cosa acá, ¿no? 70. Bueno, calcule la masa. El 72. Acuérdese que en el 71 aplicamos el primer caso de pureza, porque me daba la masa y la pureza. En el 72 vamos a aplicar el segundo caso de pureza, a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan, no es cierto? Muy bien, más o menos. Ay, me gustó. Dice, calcule la masa de geobertita, te da la pureza. Pureza, en este caso, me da la pureza, que es 93,8%, y tengo que sacar la masa. ¿Se acuerdan del segundo caso? Me da la pureza y tenía que sacar la masa del compuesto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Seguro? Sí. Que se necesita obtener por descomposición térmica de 5 litros, se obtiene un volumen de dióxido de carbono de 5 litros. ¿Qué temperatura? ¿Cuánto? 12. 12 grados centígrados. ¿Y presión? 743. 743 tonos. Muy bien. Bueno, ¿yo qué le decía cuando me daba presión, volumen y temperatura? ¿Qué tenían que sacar? Pavo ratón. El pavo ratón, los números de moles. Cuando tengo presión, entonces, con estos tres, ustedes tienen que sacar el número de moles de dióxido. Y este era P por B sobre RT. ¿Por qué tengo que sacar? Porque yo la reacción original, yo tengo el carbonato de magnesio, se descomponía en óxido de magnesio más dióxido de carbono. Entonces nosotros lo que vamos a sacar es el número de moles de dióxido. A esto le sumamos, a la temperatura le sumamos 273 más 273, ¿cuánto queda? 285. 285 grados Kelvin. A la presión era 743 torr, lo dividimos 760 torr, y me queda en atmósfera. 0,98. 0,98 atmósferas. Y el volumen no se modificaba porque está en litros, se pone en litros. Entonces, ¿cómo me va a quedar el número de moles? El número de moles de dióxido de carbono va a ser
Presión, 0,98 atmósferas. Volumen, 5 litros. R es 0,082 atmósferas. Litros, mol, grados Kelvin por 285. Grados Kelvin, atmósfera, litro, y me queda en mol. Los números moles de dióxido. 0,21. 0,21 mol. Bueno, volvemos a la reacción. Yo tengo que sacar la masa de del carbonato de magnesio. Entonces decimos, un mol de dióxido proviene de un mol de carbonato de magnesio. Un mol de dióxido, esto era 84 gramos, ¿no es cierto? Carbonato de magnesio. Sí. Sí, puede ser. Es 84, sí. 84 gramos de carbonato de magnesio, el peso molecular. Yo tengo 0,21 mol de dióxido y ahí me da la masa de carbonato. 17,64 gramos de carbonato de magnesio. ¿Cómo era el segundo caso de pureza? Esta masa que me da 17,64 gramos de carbonato de magnesio corresponde a la pureza, que era 93,8%. Para 100%, y ahí saco la masa, y esa va a ser la masa de Giobertita, porque es la masa con impureza. 18,80. 18,8 gramos, y esta es la Giobertita, porque ya está con impureza. ¿Se entendió? Muy bien, a copiar. Avísenme porque a veces me olvido. Entonces, me da la masa de 225 gramos de carbonato de calcio. Acuérdense que cuando yo quiero sacarle la pureza a este compuesto, ese corresponde 225 gramos de carbonato de calcio, siempre va a corresponder al 100% de pureza. Ese ya es como un dato. Y me dice que por exposición se tiene un residuo de 120 gramos. Quiere decir que si yo, otra de las reacciones que tienen que estudiarse es esta. La descomposición del carbonato de calcio. Me da el óxido de calcio más dióxido, que es GHC. Este es el residuo de 120 gramos, ¿cierto? La masa de óxido de calcio. Entonces relacionamos este con este. Decimos un mol de óxido de calcio proviene de un mol de carbonato de calcio. 56 gramos de óxido de calcio, acá 40 más 12 más 48. 40 más 12 más 48. 100 gramos es el peso molecular del carbonato de calcio. ¿Cuánto tenía esto? 120 gramos de óxido de calcio, y ahí me da la masa de carbonato de calcio. 214,28. 214,28 gramos de carbonato de calcio. Vio el dato que tenía, que 225 gramos de carbonato de calcio correspondía al 100% de pureza. 214,28 gramos de carbonato de calcio, y ahí me va a dar la pureza que tiene el carbonato. 95,23. 95,23%. ¿Se entendió? Ya vimos los tres casos de pureza. Primero, segundo y tercero. 70 el primero, 71 el segundo y 72, 73. El tercero. No sé qué número es, 73. Sería 71 primero, 72 segundo y 73 tercero. Así es el proceso. 74. Cuando se descompone por acción de calor el nitrato de potasio, ¿se acuerdan cuál era el nitrato de potasio? No, muy bien.
No. Te lo presento, nitrato de potasio. Por acción del calor se forma el nitrito de potasio más oxígeno. Otra de las reacciones que tienen que ir anotando para estudiárselas, obviamente. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía un coeficiente impar, ¿qué hacía? ¿Qué hacía cuando yo tenía un coeficiente impar? Le multiplicábamos por 2. Quiere decir que como este es impar, lo multiplico por 2 para transformarlo en par. Entonces, decimos 2 potasio, y acá tenemos 2 potasio, 2 nitrógeno, 2 por 3, 6. Acá es distinto, ¿no? 2 por 3, 6, 2 por 2, 4 y 2, 6. Ahí quedaría equilibrado todo. Entonces, ¿qué me dice? Calcule la masa de nitrato de potasio, cuya pureza o rendimiento. Pureza. Cuya pureza es del 80%. Y me da el número de moles de oxígeno. ¿Cuánto era? 0,1 mol de oxígeno. Bueno, entonces vamos a relacionar el oxígeno con el nitrato. Decimos, un mol de oxígeno proviene de 2 moles de nitrato de potasio. Un mol de oxígeno, 39, pongan, 39 más 14 más 48. Por 2. 202 gramos. Como tengo 0,1 mol de oxígeno, ahí me da la masa, bueno, acá es cosa de un lugar, de 20,2 gramos de nitrato de potasio. Como era el segundo caso de pureza, ese 20,2 gramos de nitrato de potasio correspondía al 80% de pureza. Para el 100%, y ahí me daba la masa que necesito de nitrato de potasio. En el segundo caso, pureza. 25,25 gramos de nitrato de potasio. ¿Se entendió? Muy bien. Sí, acá lo difícil es esto. Lo demás es fácil. Esto se tienen que acordar. O sea que por eso le digo, anótenlo en enoja. Se ponen en condiciones de reaccionar 22 gramos de carbonato de magnesio y 36. Entonces tengo masa de carbonato de magnesio. 22 gramos. Y de ácido nítrico, 35 gramos. Y ácido nítrico. ¿Cuánto? 35 gramos. 35. Para dar nitrato de magnesio, dióxido de carbono y agua. Calcule el volumen de dióxido de carbono formado si se los mide a 2,5 atmósferas y 57 grados Celsius. Más 273, bueno, ahí díganme cuánto le dan. Otra. 330. 330. Otra reacción que van a tener que aprender. Sí, se saben, capaz que la saben. La reacción entre carbonato de magnesio y ácido nítrico. No. Van a tener que aprenderlo. Entonces dice, el carbonato de magnesio, este se llama, escuche mi niña Agos, porque a usted le pregunta qué tipo de reacción se produce. Esta se llama de doble sustitución. A ellos no le hace falta, pero usted sí, le pregunta qué tipo de reacción se produce esta. Se llama doble sustitución. Ya le explico por qué se llama. ¿Por qué? Porque el magnesio desplaza el hidrógeno y el hidrógeno desplaza el magnesio. Por eso se llama doble sustitución. Entonces, acá tiene el carbonato de magnesio, el nitrato de magnesio, perdón. Acuérdense que el magnesio tiene 2, más dióxido de carbono, más agua. Que este es el famoso ácido carbónico.
Por eso el hidrógeno se mete acá formando el ácido, lo que pasa es que se descompone en dióxido más agua. ¿Sí? Bien. Doble, usted coloque esto al lado, doble sustitución, porque le van a preguntar qué tipo de reacción se produce. Bien. Entonces, ¿qué tengo que aplicar acá? A ver si se acuerdan. Espero que sí, por Dios y la Virgen, todos los santos. Vamos. Yo le tengo fe a Nicole. Vamos que le tengo fe a Nicole. La Tania se agachó, ya no. ¿Qué me da como dato? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Primero, antes que todo. ¿Qué me da como dato? ¿De quién? El carbonato de magnesio. ¿Y qué son el carbonato de magnesio y el ácido nítrico? Muy bien, reactivo. Entonces, si me da la masa de 2 reactivos, ¿qué tengo que sacar? Reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Qué tengo que sacar? Reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, ¿para qué tengo que sacar el reactivo? Porque el reactivo limitante es el que me va a determinar qué volumen de dióxido tengo que sacar. Entonces, tengo que saber cuál es el limitante y cuál es el exceso. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá reactivos. Esto lo suelen tomar bastante, le digo. Esto lo suelen tomar bastante. Entonces, decimos un mol de... espere que no está balanceado porque tengo 2 nitratos acá. Ahí estaría balanceado. Entonces, un mol de carbonato de magnesio reacciona con 2 moles de ácido nítrico. El carbonato de magnesio lo sacamos, era 84, creo que lo habíamos sacado recién. 84 gramos de carbonato de magnesio. El ácido nítrico pesa 63 por 2. Eso lo saco porque en soluciones se van a cansar de ver ácido nítrico. 126. 126 gramos. Como yo tengo 2 datos, yo lo puedo reemplazar acá o acá. Yo siempre elijo el más chiquito. Si no me da, lo cambio. El más chiquito es 22 gramos. Entonces vamos a poner acá 22 gramos. A ver cuánto se necesita de ácido nítrico. ¿Cuánto? 33 gramos. Por lo tanto, como yo tengo 35, este es el reactivo en exceso, me está sobrando. Este se llama el reactivo en exceso. O sea, que nosotros vamos a trabajar con este, el reactivo limitante. Con este tengo que trabajar. Para sacar el volumen de dióxido, ¿no es cierto? Entonces, ahí relacionamos este con el dióxido. Hicimos un mol de carbonato de magnesio, un mol de dióxido. 84 gramos de carbonato de magnesio, un mol de dióxido. ¿Cuánto tengo? 22 gramos, que es reactivo, 22 gramos de carbonato de magnesio, y ahí me dan los moles de dióxido. El volumen de dióxido era igual número de moles de dióxido por R por T sobre P. ¿Cuánto da? 0,26. 0,26 moles de dióxido. Entonces acá, el volumen de dióxido es igual a 0,26 mol por 0,082 atmósferas, litros, mol grados Kelvin, temperatura 330, dividido la presión que era 2,5 atmósferas. Atmósfera con atmósfera, mol con mol, grados Kelvin, y me queda el volumen del dióxido en litros. 2,81. 2,81 litros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Le puedo pedir que me saquen una foto? ¿Ok?
A mí ya se le va a velar la foto. Va a ser. Paulina, Elías y Geraldine, saquen una captura de pantalla que le tengo que explicar a los chicos que están en el Zoom y necesito la pizarra. Porfis. ¿Se alcanza a ver bien? Una captura de pantalla ahí. Para que le explique la parte. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a borrar entonces. Entonces, le vamos a Sofía y Carla. Vamos directamente a lo que nos interesa. Vamos al ejercicio número 14 que me habla de composición centesimal. Entonces dice, la composición centesimal del nitrógeno en el adenosin triofosfato, esta cosa, adenosin triofosfato y todo. Che, corté la... ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio? Ese. ¿Sí? Bien. Dice, ¿cuántos gramos de hidróxido de potasio se necesitan para semineutralizar el ácido sulfúrico? ¿A qué se refiere semineutralizar? Si yo lo neutralizo totalmente, forman las sales neutras. Neutraliza sales neutras. Quiere decir que ahí me va a formar una sal, ácida o básica. ¿Qué sal me forma ahí? ¿Una ácida o una básica? Ácida. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Te vas? ¿Con quién? ¿Pero quién te lleva? No, con la mamá me va a llevar. Ah, listo. Safe. Chao, que vaya bien. Bueno, Chao. entonces, comportate, lo único que te digo. Chao. Chao. 30 años, así van a llegar cuando tengan 30 años. Bueno, ¿cómo sé que es ácida? Porque básica no puede ser porque tengo un solo oxidilo, no puedo quitar más de un oxidilo. En cambio acá tiene 2 hidrógenos, entonces yo puedo quitar de a 1. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las ionizaciones parciales? Dígame que sí, por favor. No. No, ¿se acuerdan que íbamos quitando de a un solo hidrógeno? Y me formaba los sulfatos ácidos, ¿sí? Pone. ¿Qué se acuerdan? Bueno, a este le voy a sacar todos los oxidrilos. Me va a quedar el potasio, uno positivo, y acá le voy a sacar un solo hidrógeno. Entonces, si le saco un solo hidrógeno, este me queda con -1. Entonces ahí queda 1 y 1, ya se simplifica. Más agua. Vamos a ver si queda balanceado. Un potasio. Sulfato, sulfato. Tengo 2 y 1, 3, 2 y 1, 3 y un oxígeno. Perfecto, está todo balanceado. ¿Cómo se llama? Sulfato ácido de potasio. Esa es la semineutralización del ácido con él. Cuando me forma una sal ácida o una sal básica. En este caso tiene que formar una sal ácida porque tiene 2 hidrógenos. Bien, entonces te dice acá. 200 gramos de ácido sulfúrico. ¿Esa es la masa que me da? Bien. Entonces digo, un mol bien. Peso molecular de ácido sulfúrico 98. Eso ya lo van a ver cuando veamos soluciones. Se van a cansar de ver el ácido sulfúrico, entonces el peso molecular se va a salir solo. Y el hidróxido de potasio, 39, 40, 56 gramos. Porque 39 más 1,40 más 16, 56 gramos de hidróxido de potasio. Para 200 gramos
¿Está bien el resultado? ¿Se entendió? Lo difícil es esto, sigo insistiendo, las reacciones. El ejercicio es fácil, lo difícil es la reacción. Copien eso también, vayan copiando haciendo. El sulfato de sodio tiene una pureza del pureza (83,4%). Y después me dice 200 gramos también de sulfato de sodio tiene una pureza del 94,5%. Me pide la masa de sulfato de sodio con la pureza del 83,4%. Acá se hace. Este es la masa 1 y este es la masa 2. Yo digo masa 1 por este es la pureza 1 y este es la pureza 2. La masa 1 por la pureza 1 siempre va a ser igual a la masa 2 por la pureza 2. Esta formulita se va a aplicar si estas dos sustancias son la misma. En el único caso. Si esta es una y esta es otra, ya no. Este tiene que ser, si este es sulfato de sodio, acá tiene que haber sulfato de sodio. Si no, no se puede aplicar. Entonces, yo tengo que sacar la masa 1. Entonces, la masa 1 de sulfato de sodio es igual a la masa 2 por la pureza 2 dividido la pureza 1. ¿Cuánto tengo? 200 gramos. La pureza 2, 94,5% dividido 83,4%. Y ahí saco la masa 1 de sulfato de sodio. ¿Cuánto? 226,68. ¿Está bien? 62. 62. Por eso digo. 62 gramos de sulfato de sodio. ¿Se entendió? Este fue cortito. Vamos a hacer 78, 79, ya que estamos así. El 78 dice, se hace reaccionar un volumen de 20 litros de hidrógeno y un volumen, este es el volumen 1, el volumen 2, son 30 litros de nitrógeno. Medidos a una presión, ¿quién habla la chucra fiera esa? 2 atmósferas. Eso te veo ahí. Bueno, la reacción es entre el nitrógeno más el hidrógeno, me queda el amoníaco. ¿Sí? Como hay un número impar, le ponemos 2 acá. Y acá le ponemos 3, me queda equilibrado. Entonces, ¿qué me está dando? Reactivo, nitrógeno. Pero tengo volumen, presión y temperatura. Tengo que sacar el número de moles. Entonces, acá vamos a sacar el número de moles de... Van a sacar ustedes el número de moles de hidrógeno, que era la presión por el volumen de hidrógeno dividido R por T. ¿La presión cuánto es? 2 atmósferas por 20 litros dividido 0,082 atmósferas litros mol grados Kelvin por 303 grados Kelvin. De ahí saco el número de moles de hidrógeno. 1,61. 1,61 moles. Por un lado. Número de moles de nitrógeno. Presión por volumen de nitrógeno, R por T. 2 atmósferas por 30 litros, 0,082 atmósferas, litros, mol, grados Kelvin, 303. 2,41. Número de moles de nitrógeno, 2,41 mol.
Bueno, tenemos que ver cuál es el reactivo limitante y cuál es el exceso. Entonces digo, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Con el más chiquito, voy a utilizar el 1,61 mol de hidrógeno. Vamos a ver cuánto necesito. 1,61. ¿Cuánto necesito de nitrógeno? 0,54. 0,54 mol de nitrógeno. ¿Qué me está pidiendo acá? Masa en exceso. Bueno, ¿yo cuánto tenía? 241. Ocupé esto, tengo que sacar el número de mol en exceso. Entonces, el número de mol en exceso es el número de moles de nitrógeno menos, que sería en este caso el 241 mol, menos el 0,54 mol. Y eso me da el número de mol en exceso. 1,87. 1,87 moles. Por lo tanto, la masa en exceso es igual al número de moles por el peso molecular. O sea, me queda 1,87 mol y el nitrógeno pesa 28 gramos mol. Y ahí me da la masa en exceso. 52,36 gramos es la masa en exceso. ¿De acuerdo? Bien. A copiarse ahí. Calcule desde el problema anterior en la masa de amoníaco. Masa de amoníaco. Bueno. Con un rendimiento del 95%. Entonces, yo sé que vamos a usar que era el reactivo limitante en este caso. Entonces teníamos nitrógeno más 3 de hidrógeno, me va a quedar 2 de amoníaco. 3 moles de hidrógeno con 2 moles de amoníaco. 3 moles, esto lo dejo porque tengo moles acá. 17 por 2, 34 gramos de amoníaco. Para 1,61 mol de hidrógeno, ahí me da la masa de amoníaco. Por eso es que uso el reactivo limitante. 18,24. 18,24 gramos de amoníaco. Dice que la reacción, 18,24 gramos de amoníaco, corresponde al 100% del rendimiento. Se produjo 95 y ahí me daría la masa de amoníaco que necesito. 7,32. Acá dice 17,34, hacemos caso. Ahí está bien. Usa el problema anterior y saca la masa de amoníaco. Acá cortemos ahí. El 8081 dice, si una masa de 120 gramos de trióxido de azufre se obtiene, el número de moles, 1,2 moles de ácido sulfúrico. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Bueno, entonces yo tengo el trióxido de azufre más agua, se forma el ácido sulfúrico. Ahí está balanceado porque tengo 2 hidrógenos, 4 oxígenos y un azufre. Bien. Yo voy a ver cuántos moles de ácido se obtiene con 120. Y de ahí vamos a comparar cuál es. Esto es lo real, lo que obtengo, lo real. Nosotros vamos a obtener lo teórico, que lo teórico es con los cálculos. Y eso va a ser siempre el 100%.
Esto lo sé yo que se estuvo en la práctica. Entonces vamos a ver qué porcentaje. Entonces, 48 más 32, que es el peso molecular del trióxido, quiere decir 80 gramos de trióxido. Yo voy a tener 90, moles, estamos hablando de moles. Un mol de ácido sulfúrico. Yo tengo 120 gramos de trióxido de azufre, X moles. Esto es lo teórico, 1,5 mol. Quiere decir que este 1,5 mol de ácido sulfúrico corresponde al 100%. ¿Cuánto yo tenía? 1,2 mol, lo que estuve en la práctica. Y ahí me va a dar el rendimiento de la reacción. 80%. Ay, qué lindo. Imagínate la semana que viene cuando empiecen a golpear con el martillo. ¿Qué dice? No sé qué es el contacto. ¿Cuál? Sulfato de calcio. Es sulfito de calcio, pero no es, arreglen ahí, es sulfito, es SO3, no es SO4. El sulfito, yo tengo que calcular la masa del sulfito de calcio. ¿O me da la masa? No, nos da la masa. ¿La masa del sulfito de calcio cuánto es? No. Eh, A ver cómo dice la noción. Dice, El sulfito de calcio por calcinación se descompone en Sí. calcio Óxido de calcio, y dióxido de azufre. y una muestra de 171 gramos de Sulfito de calcio. sí. Ahí está. Al calcinarse se obtiene un residuo sólido de 45 gramos. Calcule la pureza de la muestra de sulfito de calcio. Bien, la pureza de esto. Entonces habíamos dicho que cuando me da la masa de este compuesto y quiero saber la pureza, estos 161 gramos, ¿a qué corresponde? Al 100% de pureza, ¿cierto? Siempre era eso. Entonces ahora vamos a sacar con esto. Entonces decimos, un mol de óxido de calcio se viene de un mol, proviene de un mol, este es calcio, de sulfito de calcio. 40 me da 56 gramos de óxido de calcio. Y acá pongan 40 más 32 más 48. 120 gramos, que es el peso molecular, para 45 gramos de óxido de calcio. Y esto, 96,42. 96,42 gramos de sulfito de calcio. Entonces yo tengo 161 del 100%, 96 gramos de sulfito de calcio, y ahí me da la pureza del 59,88. 59,9 creo que ahora. Sí. Bien, y ahí hacemos el último, el 82, 83. ¿Cómo dice? La descomposición térmica del nitrito De amonio. Este es el nitrito de amonio. el nitrógeno y agua. Se forma nitrógeno más agua. Este es el nitrito de amonio. Yo tengo 2 nitrógenos, 4 hidrógenos, así que voy a poner 2 agua. Y ahí quedó balanceado. Esa es la descomposición del nitrito de amonio. Sí. Si se descomponen 90 gramos de dicha sal cuya pureza 90 gramos, ¿cierto? 90 gramos y la pureza es de 85%. 85%. Calcule volumen de nitrógeno formado medido a 37 grados Celsius.
37 grados 0,75 Celsius atmósfera. más 273. ¿Ya una presión de cuánto? 0,75 atmósfera. 0,75. Bueno, primer caso de pureza. 90 gramos corresponde al 100%. Para el 85%, de ahí saco el litrito de amonio que vamos a utilizar. 76,5 gramos. Bueno, entonces ahora vamos con este. Decimos, un mol de nitrito de amonio, un mol de nitrógeno. Acá tengo 28, 32 más 4. 28 más 32 más 4. 64 gramos de nitrito de amonio es un mol de nitrógeno. Para 76,5 gramos de nitrito de amonio, que sacamos ahí, ahí saco los moles de nitrógeno. 1,19. 1,19 mol de nitrógeno. Bueno, y ahí vamos a sacar el volumen de nitrógeno, que era P por B, R por T. Presión, 0,75 atmósfera. Por volumen, era el... No, el volumen no. Cualquier cosa, sacando volumen, no número moles. Número moles por R por T sobre P. Cualquier cosa estaba bien. Era 1,19 mol por 0,082 atmósfera, litros, mol grados Kelvin. 310 grados Kelvin. Y ahí ponemos la presión. 0,75 atmósfera. Atmósfera, mol con mol, grados Kelvin, y me queda el volumen. Era la ecuación. ¿Cuánto? ¿Da? Ponele que... Sí, no vamos a andar haciendo... ¿Y creo que era el último? Sí. Bien. ¿Se entendió? Entonces vamos a parar esto y bajar.